Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Leonardo Kohatsu y estoy encargado de la organización de judo de los Juegos Evita para el 2020. Así que bueno, y en este caso me toca ser el moderador de esta clínica deportiva. Nos acompaña ahora entonces la doctora Carolina Escasia, licenciada en Educación Física, médica de la Fundación Barceló y además primer Q de judo, así que tenemos toda esa ventaja. Es curso que realizó de deportología, medicina integrativa, traumatología del deporte y nutrición clínica. Además nos acompaña desde el 2015 y es una entusiasta bárbara, siempre la tuvimos ahí y siempre le pone unas pilas bárbaras a esta tarea de acompañarlos en los Juegos Evita. Así que también estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y participa actualmente del judo social, la actividad que está llevando a cabo en la Confederación Argentina de Judo. Y participa también de la Confederación Panamericana de Judo. Bueno, sin más que presentaciones, los dejo con Carolina, así les va a hablar hoy de la evolución fisiológica de las cualidades físicas. Así que todo para vos, Caro, gracias por estar ahí. Hola Leo, ¿qué tal? Buenos días a todos. Para mí un honor estar acá, yo amo a los Evita, siempre que puedo me voy esa semanita ya. Bueno, vamos a hablar de la evolución de las cualidades físicas. Este es un tema fundamental, ¿por qué? Porque nosotros en los Evita tenemos chicos de 12, 13, 14, 15 años. Cuando llegan a los Evita tienen que llegar preparados fisiológicamente en todas las cualidades físicas. Eso sería lo fundamental. Entonces, vamos a ver cómo evolucionan estas cualidades físicas, ¿sí? Y cuál se entrena primero y cuál se entrena después. Bueno, las cualidades físicas son todas aquellas capacidades, aptitudes que tiene que tener el atleta para llegar a un buen rendimiento deportivo. Vamos a hablar de flexibilidad, coordinación, velocidad, resistencia y fuerza, que son las principales. ¿Por qué arrancamos con flexibilidad? No porque sea la más importante, sino porque es la primera de todas a lo largo del tiempo. La flexibilidad no es una cualidad física que se tiene que entrenar, no es como elongar después de entrenar. Es una cualidad física que se entrena, ¿sí? Es preparar los músculos, las articulaciones, ligamentos y tendones a un estiramiento más allá de la elongación propiamente dicha. Como dice que es involutiva, ¿por qué? Porque disminuye si no se entrena. Es una de las cualidades físicas que más disminuye. Los bebés son hiperflexibles, hasta cuando uno le cambia el pañal le puede mover las piernas y son flexibles, se sientan con una sentadilla profunda. Nosotros de grandes queremos hacer una sentadilla profunda y no la podemos realizar porque no somos flexibles, y el bebé la hace. Entonces, ¿por qué dejamos de hacer sentadilla? Muy pocos lo saben. Y es uno de los ejercicios fundamentales para la flexibilidad de cadera, rodilla y tobillo, columna, todo. Pero eso después lo vamos a ir viendo en otras cualidades físicas. En este punto, los bebés, además, tienen tanta flexibilidad que hay algunos que se luxan, ¿no? De tanta flexibilidad que tienen. Así que bueno, por eso es que nacen con todas estas condiciones y bueno, está bueno mantenerlos en el tiempo y es un trabajo que hay que llevarlo a cabo, por supuesto. Y para nosotros que hacemos judo, más que importante porque vamos a realizar después tareas donde la flexibilidad va a ser muy importante de nuestra actividad. Así que, exactamente. Perdón, claro que, no hay ningún problema. Es innata, como dice ahí, desde 0 hasta los 3 años. Después a los 10 años empieza un descenso que no es tan significativo, pero desciende mucho más cuando una persona entra en la etapa puberal, cuando entra en la etapa de crecimiento puberal, de destape hormonal, empieza a crecer de los brazos, las piernas, medía 1,40 y después de un día para el otro mide 1,50, 1,60, los brazos de palanca son más largos, son más torpes. Entonces esa flexibilidad
es muy difícil mantenerla. Entonces, como es difícil mantenerla, tenemos que llegar hiperflexibles, muy flexibles a esa edad, para que cuando se empiece a perderse no se pierda tanto. Si yo llego con cero flexibilidad, con 10% de flexibilidad, voy a perder el 5%, me queda nada. Entonces, ¿qué es la flexibilidad? Es esto. Yo tengo, el músculo es esto, ¿sí? Yo tengo estas líneas, estas delimitan la fibra muscular. Cuando yo trabajo la fuerza, las fibras musculares hacen esto, ¿sí? Se acercan. Cuando yo trabajo el hongo solamente, desde ahí vuelvo a la posición original. No estoy haciendo flexibilidad. La flexibilidad es hacer esto, ¿sí? Estirar el músculo más allá. Entonces, el músculo flexible hace esto, y esto es lo que nosotros necesitamos en judo. No necesitamos levantar la pierna a los 180 grados, pero sí ser flexibles de todos los grupos musculares. Y en la vejez disminuye mucho más. Pregunta, Entonces, que yo soy sí, viejo, perdón, Caro. ¿Podemos ir recuperando la flexibilidad? se puede recuperar, pero no Pero no mucho. es lo mismo que cuando uno es joven, por No, supuesto. exactamente. Porque hay depósitos de calcio, Está hay bien, el calcio se deposita en los cartílagos, entonces los cartílagos son más duros, está tienen perfecto, ¿no? fisiológicamente no son iguales. Está bien, no. Quería Se saber puede si mejorar, volver a pero ser joven, pero seguro que no puede. no, olvídate, yo tampoco, yo también, yo ya estoy pisando los 47, así que Bárbaro, perdón, Caro, que te interrumpo. no hay ningún problema. Entonces, sí o sí, entrenarla. Segunda cualidad física, otra cualidad física que no se entrena como se tiene que entrenar, y es la cualidad física, yo creo que la cualidad física propia del judo. Muchas veces he discutido porque me dicen que los gimnastas, los patinadores son los más coordinados. Y sin desmerecer ningún deporte, ¿qué pasa? La gimnasta, cuando escucha el pip, 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 que empieza la rutina, esa repite siempre el mismo ejercicio. El rondó, flick-flap, triple mortal, con giro, con todo lo que sea, lo repite 1 y 1000 veces. Pero ¿qué pasa? Está sola en la pedana. Está ella sola, en el tiempo, en el espacio y en la música. Lo sumo tiene que entrar en música, pero está sola. Nosotros tenemos, por más que repitamos un osotogari 50 millones de veces, el osotogari siempre va a ser distinto en la competencia. Va a ser distinto según el buque que tenga delante, según si es la primera lucha, que es un preliminar, o es la final, o si es dentro de la final, el minuto 1 apenas, el segundo 1 apenas arranca, si estoy perdiendo por un WhatsApp y me faltan 10 segundos, todo depende de las circunstancias para realizar ese osotogari, que no es el mismo. Entonces, a mí no me sirve de nada repetir osotogari 50 millones de veces si no trabajo la coordinación de ese osotogari. Entonces, digo osotogari por decir cualquier lance. Entonces, para eso tenemos que resaltar primero en los chicos las cualidades físicas como rolar, ¿sí? Que son todos los roles hacia adelante, hacia atrás, que nosotros los hacemos. Rolar, que es de costado, perdón, rotar, que es de costado, reptar, que es arrastrarse, lanzar, recibir, correr, saltar. Por más que ustedes me digan, no, pero nosotros lanzar y recibir en judo no lo necesitamos. Pero utilizamos las manos para el agarre del judogi. Entonces, la coordinación de agarrar y recibir es esto. Si yo tengo que ir a agarrar el judogi rápido y tengo la coordinación de que me tira una pelota y la agarro rápido, agarro una pelota en movimiento, es mucho más fácil después agarrar un judogi. Entonces, ese tipo de coordinación me da la coordinación motriz básica, que es lo que necesita el judoka. Y como dice que depende de la maduración del sistema nervioso, es fundamental que el sistema nervioso esté bien. Entonces, y depende de la mayor cantidad de estímulos que le demos. Cuanto más estímulos le demos, mejor. Auditivos, sonoros, de música con los ojos tapados, de espalda, de distintos planos. Todos los estímulos que le podamos dar es fundamental para la coordinación. Por eso hoy en día se utilizan mucho las neurociencias para el entrenamiento.
se utilizan muchísimo las neurociencias, que es lo que hace el cambio de la cabeza, el entrenamiento del cerebro. La coordinación es una cualidad física del cerebro. Si nosotros entrenamos el cerebro, podemos entrenar la coordinación, ¿sí? El cerebro se tiene que creer que nosotros somos coordinados. Si el cerebro no se lo cree, no lo vamos a coordinar jamás. Entonces, el entrenamiento en neurociencias es esto, es para esto. Todo esto igual yo se los dejo. No quiero decirle tanto de las edades, más que nada quiero explicarles por qué se tienen que entrenar. Y por qué entrenar la coordinación en los chicos en forma rápida. Porque no tienen vicios, ¿sí? El chico que recién entra al dojo jamás hizo un osotogari, jamás hizo un uchigari, jamás hizo un Ippon-Seoinage. Entonces cualquier cosa que yo le informe, que yo le enseñe, lo aprende. ¿Por qué? Porque no tiene vicio, no tiene, tenemos la ventaja de que no es, por ejemplo, una persona que va a jugar al fútbol que ya jugó en el potrero. Es muy difícil que entre con el potrero del judo. No sé si se entiende. Y acá entra lo de, si uno lo tiene mal aprendido, cuesta desaprenderlo, ¿no? Exactamente, eso mismo voy. Pasa a ser parte del bagaje técnico que uno tiene, de todas las cosas que uno ya sabe. Si ya las tiene aprendidas de una forma, cuesta desarticularlas para volver atrás y volverlas a hacerla bien. Entonces, por eso es importante agarrar a los chicos y darle esa buena base, que tener ese buen formato para que después no haya, si hay alguna diferencia que hacer, es mucho más fácil. Mucho más fácil que pulirlo, es más fácil hacerlo de nuevo que pulir lo que ya está mal hecho. Está mal. Sí. Al igual que la flexibilidad, son en la pubertad, cuando empieza el destape hormonal, que empiezan las hormonas, que empieza mayor masa muscular, especialmente en los hombres, por la testosterona, son torpes. Trabajar la coordinación en la etapa puberal es muy difícil, es casi que no sirve. Servir sí sirve, pero no vamos a encontrar los resultados que tendríamos que encontrar mucho antes. Perdóname, Carlos, pero sí. Que entiendo que en la etapa puberal el chico es todo un proceso de adaptación casi a diario, porque crece día a día y entonces se tiene que adaptar a las nuevas medidas, a los nuevos brazos, a la nueva fuerza, a la nueva flexibilidad, y todo eso cuesta amoldarlo en una persona. Entonces, por eso es que es una etapa en la que lo que conviene es venirlo trabajando antes para que cuando llegue ese momento los vaya puliendo, los vaya reacomodando. Así que bueno. Exactamente. Por eso la flexibilidad se puede trabajar desde los 0 años, la coordinación desde los 4 o 5 años, para que cuando llegue a los 12, 13, ya lo tenga. No empezar a trabajar la coordinación a los 12 años. No sería lo ideal. Y después a los 25 ya empieza a disminuir. Nosotros tenemos 2 tipos de coordinación que tenemos que trabajar, que es otra de las cosas que yo siempre inculco y trato de inculcar. Tenemos la coordinación intramuscular, que es la propia del músculo, ¿sí? Que se trabaja con el trabajo de fuerza. Pero si yo siempre hago 3 series de 10 o 4 series de 15, estoy trabajando siempre las mismas fibras, y tengo que trabajar la coordinación de esas fibras. ¿Cómo trabaja la coordinación de esas fibras? Con distintos tipos de fuerza. Igual eso después se ve en entrenamiento de fuerza, no lo vamos a ver ahora, pero tengo que trabajar la fuerza de resistencia, la fuerza de velocidad, la pliometría, la fuerza máxima, la velocidad de reacción, la velocidad de ejecución. Y después tenemos la coordinación intermuscular, que es la coordinación entre varios músculos. Y uno de los ejercicios que nunca se da, yo lo veo muy poco en los deportistas, menos en los judokas, es los ejercicios de levantamiento olímpico como arranque y envión. El trabajo de arranque de levantamiento olímpico arranca desde la barra en el piso y termina en un press militar, ¿sí? Termina con la barra por encima del cuerpo, de los hombros. Y trabajan todas las cadenas musculares, desde los pies hasta la cabeza. Nosotros haciendo un Ippon-Seoinage estamos haciendo un lance por encima del hombro y por encima de la cabeza. Y donde arranca en los pies. Entonces, arranca en los pies, yo hago un Ippon-Seoinage y tengo que realizar, levantar. No es una barra, pero tengo que levantar una persona por encima del hombro y por encima de la cabeza en muchos de los lances. Entonces, ¿por qué no trabajar la coordinación intermuscular
con un trabajo de arranque y envión, que me trabaja todas las cadenas, la coordinación de todas las cadenas musculares, para después poder pasarlo al judo. Porque en el judo tenemos que poner, bueno, los pies, la cadera, meter la cadera, las rodillas, como ponemos las rodillas, como ponemos la punta de los pies, hacia dónde giramos, hacia dónde apunta la cabeza. Todo eso es cadena muscular. Perdóname que te interrumpa, Caro. Sí. Pero sí, cuando hacemos un lance de judo, si bien el judo está dividido en técnicas de brazo, técnicas de cadera, técnicas de pierna, aunque son clasificaciones que le puso Sigoro Kano, pero en sí, todo movimiento de judo requiere el uso de todos los músculos del cuerpo, y cuanto más integrado esté el cuerpo, por supuesto que el ejercicio que hagamos, que involucre a mayor cantidad de músculos, va a hacer que uno coordine mejor, que sincronice todos esos músculos para un solo fin, que es lograr terminar de tirar o de desplazar al compañero, ¿no? Así que bueno, está Exactamente. hablando Para de mí esto de ser integral. el ejercicio que sí o sí tienen que hacer todos es, no digo la carga del levantamiento olímpico que se levantan 250 kilos, no, pero con un palo de escoba realizar la técnica, o con una barra de 5 kilos realizar la técnica, después traspasar eso a un niponcional, yo digo más que nada las técnicas de brazo o de cadera, sí. o de cadera, porque son las que más se asemejan, Sí. Sirve para todo, pero un lance de brazo o de cadera, sí o sí tenemos que hacer eso antes. Hay mucha diferencia, ¿sí? Velocidad. Para mí, si hay una cualidad física que define al campeón, es la velocidad. Porque todos me dicen, no, el que corre 100 metros es veloz, el que hace maratón es resistente. No, ¿quién gana la maratón? El que le hace más rápido. Entonces, gana el más rápido siempre. ¿Quién gana en judo? ¿El que hace el mejor lance, que es súper vistoso, o el que mete el lance más rápido? El que mete el lance más rápido. Si yo soy lento, por más que sea hipertécnico, soy lento y tardo en meter el lance, no lo voy a meter y el otro lo va a meter antes. Entonces, la velocidad es también totalmente entrenable. Si bien es una cualidad física que es bastante genética, porque depende de la cantidad de fibras blancas y fibras rojas que tengamos. Las fibras rojas son las fibras de sostén, las fibras lentas, y las fibras rápidas son las fibras de las extremidades, que hay 2A, 2B, 2C. Hay gente que tiene 2C, muchas, y son hiper rápidos, casi sin entrenamiento, y otros que lo tienen que entrenar más. Y lamentablemente es una cualidad física. Si no sos rápido de nacimiento, es muy difícil ser rápido con el entrenamiento. Depende de la cantidad de fibras, depende de, nosotros cuando el que hace 100 metros escucha el disparo y el estímulo sonoro lo hace salir. Si la velocidad de respuesta a ese estímulo sonoro es más lenta, yo no puedo hacer nada porque es mi oído. Entonces, ¿se puede trabajar? Sí, entre los 3 y 8 años se puede empezar a trabajar juegos. Los chicos corren todo el día y son veloces, si ustedes lo ven corriendo a los chicos, son veloces porque juegan todos juegos de carrera, juegan a la mancha, juegan a la escondida, juegan a todos los juegos que son de velocidad. Entonces, ¿por qué después no podemos entrenarle esa velocidad? Si los chicos juegan a ser veloces, aprovechemos ese movimiento del juego de los chicos que juegan a ser veloces. Pero a la mancha juegan corriendo rápido y esquivando. ¿Qué es mejor que ese momento para trabajar la velocidad? Pero siempre, primero obviamente con poca cantidad de tiempo y de forma lúdica, en forma de juego. Entre los 6 y los 9 años ya hay mayor incremento, ¿sí? Y se pueden realizar movimientos acíclicos, que son movimientos que comienzan y terminan. Por ejemplo, es un saque de tenis, un solo lance, lo puede repetir 8 o 10 veces, pero no mucha más cantidad de veces. Y lo pueden realizar en velocidad. Y miren, entre los 8 y los 10 años es la velocidad de reacción. 8 y 10 años. La velocidad de reacción es la velocidad de ver qué hace mi buque y yo hacer una respuesta. Ver qué hace Luque y yo hacer una respuesta.
obviamente en el judo, en el del atletismo es el disparo. Entonces toda esta velocidad de reacción se trabaja obviamente con la coordinación, y entre los 8 y los 10 años, no esperemos a los 14, 15 años para que el uke se oponga, ¿sí? O que el uke no se quede quieto, porque es el momento de la mejor velocidad de reacción. Si no la entreno ahí, después es mucho más difícil entrenarla. Pues Entonces, perdón, claro, pero hay sí, infinidad de juegos para hacer en los que está involucrado la velocidad. Entonces, aprovechen, investiguen que hay un montón de juegos para poder disfrutar de. Primero que aparte el juego es convocatorio, a los chicos les encanta jugar, además. Muchos tendrán alumnos que vienen para jugar nada más. Así que aprovechen esa herramienta que tenemos que jugar, y hay muchos juegos que desarrollan el tema de velocidad, así que hay que usarlos, hay que encontrarlos y saber aprovecharlos. Así que, bueno. totalmente. Y por supuesto, ¿no? Que velocidad está muy relacionado con fuerza, ¿no? No sé en qué momento lo vas a decir, ¿no? No, fuerza es la última porque es la última que se entrena. Pero veloz es aquel que es fuerte también, ¿no? A ver, la velocidad, la fuerza tiene una fuerza compleja, la fuerza es una, ¿sí? Que es la fuerza que es propia muscular, y después tenemos la fuerza compleja, que es la potencia. La Está potencia bien. es la fuerza con velocidad. Está bien. La No, yo fuerza y no te quería velocidad sacar es del tema. potencia. Quería, No. quería que Fuerza y estaba velocidad es bien. potencia. Por eso, Sí, sí. después se entrena, la última se entrena la potencia. Perfecto. Entre los 9 y los 11 años ya hay bastante coordinación, ¿sí? Para la velocidad gestual. Ahí ya, vieron que yo antes les dije que a esa edad podíamos trabajar la coordinación, el trabajo técnico. Ya viene con la velocidad y el trabajo técnico, podemos trabajar la velocidad gestual. Hacer un lance a velocidad, lo podemos enseñar y lo podemos realizar, y el chico está preparado para realizarlo, ¿sí? Y aunque tenga carencia de fuerza, lo puede realizar igual, ¿sí? Entre los 12 y los 14, que es la época en que estamos en los Evita, volvemos a lo mismo de lo que habíamos hablado en velocidad, en coordinación y en flexibilidad del despegue puberal. Hay que tener mucho cuidado y que lleguen a esa edad con todo esto ya aprendido desde los 6 años. Lo ideal es agarrar al chico temprano en el dojo. Pero si viene a los 12, bueno, tenemos que empezar a trabajar más tarde. Yo digo lo ideal de cuando empezamos con los nenes chiquitos. Y entre los 14 y 16 años se adquiere la máxima frecuencia gestual y de reacción. 14 y 16 años, cuando ya estamos en los Evita, ya tiene la máxima velocidad de frecuencia, de velocidad de reacción, que es la velocidad de reacción ante el movimiento del uke, y la velocidad de ejecución del movimiento. Ya a esa edad es la máxima frecuencia. Entonces, para llegar a esa edad con la máxima frecuencia, lo tenemos que empezar a entrenar mucho antes, porque ese es el máximo. Como ustedes verán, ya podemos empezar a trabajar desde los 0 años, a los 3 años, 4, 5, 6, obviamente en poco tiempo y con el juego, pero están capacitados. Tenemos que empezar a abrir la cabeza. Y otra de las cosas, sí o sí, el trabajo de arranque y envión, fundamental también para la velocidad. Entonces, ya entre los 14 y los 16, el sistema anaeróbico láctico, que es el propio del judo, se acercan al momento adulto. Nosotros en el judo estamos haciendo 4 minutos, ¿sí? Una lucha. Cuando si vamos a Golden Score puede ser mucho más, pero por ejemplo, nosotros hacemos 4 minutos. Es el propio del sistema nervioso, el sistema anaeróbico láctico, ¿sí? Que quiere decir que hay ácido láctico. Y entre los 14 y los 16 años se acercan al momento adulto. Entonces también tenemos en los Evita, a los 14 años, una persona que está coordinada en su máxima expresión, veloz en su máxima expresión, y con el sistema energético propio del judo en su máxima expresión. Tenemos que llegar a esa edad con todo entrenado. Se tiene que entrenar, dejemos de hacer juegos en los chicos solamente jugando y diciéndole, no, son chiquitos, no pueden hacer la preparación física. Sí, pueden hacer preparación física, ¿sí? Entre los 17 y los 18 años ya arranca su mayor velocidad máxima. Entonces, una vez que sale de los Evita,
ya tiene la velocidad máxima para el alto rendimiento. ¿Sí? De acá, de los Evita, el alto rendimiento, ya estamos en los 17, 18 años en 95% de la velocidad máxima. Y después empieza a bajar si no se entrena hasta los 25 años. Por eso, entre los 18 y los 25 años vamos a encontrar muchos campeones. Porque es la época donde tenemos todo en su máximo potencial. Después vienen los especímenes de otro mundo, como Paula Pareto, que a los 32 años, 33 años, tiene todas las cualidades físicas que jamás las perdió. ¿Por qué? Porque las entrenó. Si no se entrenan, se pierden. Si se entrenan, se mantienen. Yo creo que ella es de otro universo porque... No, es la capacidad de haber entrenado durante mucho tiempo y seguir estimulando esas cualidades, por supuesto. Sí. Sí, pero si ustedes ven, la mayoría de los campeones van a estar entre los 18, 25, 26 años. Porque es cada deporte tiene su tiempo, su grado de edad, su edad. Si no entrenamos el potencial antes de esa edad, no vamos a llegar nunca. Bueno, la resistencia es una cualidad física que está muy, para mí entender, muy sobrevaluada, porque todo el mundo te dice, tenemos que empezar a hacer la resistencia de correr 4 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Para mí, no sirve. ¿Por qué? Porque la resistencia es la capacidad de mantener un esfuerzo. Y la resistencia de correr es solamente la resistencia aeróbica. Es la resistencia aeróbica, resistencia de correr. ¿Para qué me sirve en el judo? Para la recuperación rápida. Nada más. Pero si voy a gastar 40 minutos de correr, o 50 minutos de un fondo en un judoka, solamente para la recuperación, es mucho tiempo de pérdida de entrenamiento, cuando vimos que todas las cualidades físicas que vimos antes son las fundamentales del judo. Entonces, perder tiempo en eso, yo no lo haría. Desde edades tempranas estamos preparados para realizar resistencia, pero no me voy a meter tanto en esto porque no es una cualidad física que yo entrenaría durante mucho tiempo. A ver, mantener un randori o un shiai de 4 minutos requiere resistencia. ¿Pero qué resistencia? No es la resistencia de salir a correr, es la resistencia anaeróbica láctica, que es lo que yo había hablado antes de trabajar con la velocidad. Entonces, tenemos que trabajar la resistencia con velocidad, no la resistencia de salir a correr. ¿Sí? A los 8 o 10 años ya empezamos a tener resistencia. Los chicos a los 8 o 10 años te pueden jugar un partido de fútbol. Y el partido de fútbol es totalmente intermitente. Entonces, aprovechemos esa intermitencia de ida y vuelta, de velocidad y todo eso, para trabajar ese tipo de velocidad, ese tipo de resistencia. A los 8 o 9 años hay aumento de rendimiento, y a los 11 años un estancamiento, y a los 13 un nuevo aumento. No se sabe bien por qué, más que nada, parece más que nada también por la etapa puberal. Entre los 15 y los 17 años aumenta la resistencia, especialmente la láctica, que es decir, la velocidad pura, la velocidad de 10 segundos. Entre los 15 y los 17 años, yo quiero tener un atleta entre 15 y 17 años que sea velocista, que sea de 100 metros, entre los 15 y los 17 años, yo lo voy a tener casi listo para que sea campeón. Por eso los atletas, muchos atletas son muy jóvenes, compiten, hacen los tiempos de velocidad muy jóvenes, 18, 19, 20 años, como muchos ya hicieron la velocidad, ya a los 25 años, para este tipo de velocidad ya son más viejos, este tipo de resistencia, digo, resistencia a la velocidad. Por ejemplo, hay un ejemplo que dice que corrieron 100 metros, 150 metros, el campeón de 100 y el campeón de 200. Ganó el campeón de 200, ¿por qué? Porque tenía resistencia a la velocidad. El campeón de 100 flaqueó antes. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a una resistencia de 100 metros y el otro estaba acostumbrado a una resistencia de 200. Entonces 150 le resultó más fácil al de 200. Después, si yo corro 100 metros y tengo que correr 400, me va a costar mucho más, muchísimo más, que si yo corro 10 kilómetros, correr una maratón.
¿Por qué? Porque la resistencia aeróbica yo la tengo para 10 kilómetros, entonces después, para llegar a la maratón tengo que sumar kilómetros solamente. Pero para el que hace 100 metros y el que hace 400, esa resistencia, tengo que mantener velocidad durante 4 veces más. Entonces, esa resistencia de la velocidad es la que tenemos que entrenar, ¿sí? No el trabajo de fondo, la resistencia de fondo, por favor, porque se perdemos mucho tiempo. Después, entre los 20 y los 30 años, tenemos la mayor capacidad de esfuerzos tanto aeróbicos como anaeróbicos. Volvemos a lo mismo, entre los 20 y los 30 años, entre los 18 y los 25 años, tenemos también la resistencia aeróbica de la recuperación. Entonces, a los 18 años, 18 a 20 años, ya tenemos que tener al atleta hiper entrenado en todas las cualidades físicas, ¿sí? Después las cargas anaeróbicas, en la primera infancia, trabajarlo puede ser pernicioso, pero se puede trabajar por el juego, porque más que nada no tiene la capacidad de asimilar el trabajo. Si es con el juego, sí. Y a los 30 años ya empieza a decaer, por eso después es muy difícil mantenerla, pero si se mantiene, sí se entrena. Y después una de las cualidades físicas que a mí también me gusta mucho es la fuerza. La fuerza no es solamente levantar carga, sino es solamente ir al gimnasio y levantar carga. Hacer core con el propio cuerpo de fuerza, hacer trabajos de tracción empujando a fuerza, hacer saltar es fuerza. Hay muchísimas formas de trabajo de fuerza. Entre los 6 y los 10 años el trabajo de fuerza es lento, ¿sí? Y se mantiene paralelo entre hombres y mujeres. Es la única cualidad física que el hombre hace un despegue totalmente mucho más que la mujer por la testosterona. A los 11 años ya aumenta también en el varón, ¿sí? Mucho más en el varón que en la mujer. Entre los 12 y los 14 también hay mucha fuerza, ¿sí? Más que nada por este despegue hormonal, que la testosterona es la que le da a los hombres los caracteres secundarios propios del deporte, ¿sí? Entonces, de los propios del músculo, le da el músculo, le da voz gruesa, le da el vello corporal. Entonces, en el hombre a esta edad es mucho más fuerte. Entre los 14 y los 16 hay un aumento acentuado del volumen corporal, como dice ahí, y después también en longitud y en grosor, y ya tenemos casi el 85% de la fuerza total del adulto. Entonces, si yo tengo un chico que va a los Evita a los 13 años, 14 años, ya tiene el 85% de fuerza del adulto. Entonces, ¿tiene que trabajar la fuerza? Sí, tiene que trabajar la fuerza. ¿Tiene que ir al gimnasio? Sí, tiene que ir al gimnasio. Yo trabajo en radio y me ha pasado que me dicen primera línea, que son los que empujan en el scrum. De M15, que son los chicos de 14 años. Y me dice una de las madres, no, el pediatra le dijo que no hiciera sentadillas porque está en pleno crecimiento. Y está haciendo un scrum. ¿El scrum qué es? Una sentadilla con 5 personas adelante. Mucho más. Empujando, sí. O mucho más. Entonces, como vimos antes, los chicos los bebés se sientan con una sentadilla profunda. ¿En qué momento pasamos de que un chico haga una sentadilla profunda, que es un movimiento totalmente natural, a algo que, no, los van a cortar? He escuchado que me habían dicho, los van a cortar por el cartílago de crecimiento. Jamás un trabajo de fuerza cortó el cartílago de crecimiento del hueso. Nunca. Pero ¿qué pasa? La fuerza es una cualidad física que muchos le tienen miedo. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a las cargas. Se puede trabajar desde el core con el propio cuerpo y estoy realizando fuerza. ¿Sí? Yo estoy trabajando uchikomi con bandas elásticas y estoy trabajando fuerza. Entonces,
dejemos de decir que la fuerza es mala. La fuerza es trabajo sí o sí necesario. ¿Por qué? De los 17 a los 19 años ya tenemos el crecimiento muscular del adulto hasta un 94%. O sea que estamos ahí de la fuerza del adulto. Entonces, cuando somos juveniles, es lo mismo que el adulto. Es lo mismo que el adulto, pero para que el juvenil llegue con la fuerza a lo mismo que el adulto, necesitamos entrenarla. ¿Y cómo la entrenamos? De todas las formas. Tenemos la fuerza resistencia, que es la que yo tampoco uso mucho. ¿Por qué? Porque la fuerza resistencia con cargas medias y muchas repeticiones enlentecen al deportista, y tampoco utilizo mucho la fuerza de mucho volumen, ¿sí? La fuerza de volumen. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una fuerza útil. Si yo tengo un brazo que me pesa 3 kilos y le hago un trabajo de fuerza hipertrófica, como los que hacen levantamiento olímpico, como los que hacen fisiculturismo, y ese brazo, en vez de pesarme 3 kilos, me pesa 5, tengo que movilizar 5 kilos para hacer un hiponcionario. Entonces me perjudico yo, porque es un brazo pesado, pero no es una fuerza útil. Entonces, lo que se tendría que trabajar es lo que se llama fuerza neural, que es la fuerza pliométrica, la fuerza de velocidad, la fuerza potencia. Nosotros lo que tenemos que lograr es lo que nosotros llamamos hipertrofia sarcomérica, ¿sí? A ver, la hipertrofia sarcomérica se trabaja con esto que es fuerza neural. La fuerza neural es la fuerza que nosotros hacemos no tanto en el gimnasio, sino con el uchikomi con las bandas, ¿sí? Empujando a un uke, llevando a un uke encima, empujándolo hacia atrás y hacia adelante. Todo lo que sea propio del deporte y que estimula el sistema nervioso a moverse, ¿sí? A responder. Por eso tenemos que trabajarlo junto con la coordinación, junto con la velocidad. El otro tipo de trabajo, ese que se hace en el gimnasio, por eso ahora se utiliza mucho el entrenamiento con las caderitas de coordinación, el funcional y todo eso. ¿Por qué? Porque se ha visto que el entrenamiento en el gimnasio me da lo que nosotros llamamos hipertrofia sarcoplasmática, que no es la sarcomérica. Sarcoplasmática es el músculo inflado por líquido, ¿sí? La sarcomérica es el sarcómero, que era lo que el primero habíamos dicho, esto así, fuerte y potente. Entonces lo que nosotros tenemos que priorizar es ese tipo de fuerza. No me voy a poner a hablar de entrenamiento de fuerza neural, pero si tienen que buscar cómo entrenar la fuerza, busquen fuerza neural. De entre los 20 y los 25 años se mantiene, o sea que ya a los 20 años ya puede empezar a disminuir. Se puede mantener con el trabajo de fuerza, con un buen trabajo de fuerza, pero todas las cualidades físicas las tenemos que trabajar de acuerdo al deporte que hagamos. No podemos meternos en el gimnasio y hacer 4 series de 20 de cada grupo muscular, es lo mismo que salir a correr 40 minutos. Me va a llevar 40, 50 minutos de mi preparación física, ¿para qué? Para nada. Porque no lo voy a utilizar. Entonces, las cualidades físicas las tenemos que entrenar desde temprano y saber qué cualidades físicas hacemos. Vuelvo a repetir lo mismo. Todos los ejercicios que sí o sí del gimnasio tienen que estar son los de grandes grupos musculares, pectorales, dorsales, hombros, sentadillas, estocadas, peso muerto rumano, peso muerto con piernas estiradas, todo lo que sea grandes grupos musculares, arranque y envión, 2 tiempos de sí o sí, otra de esas sí o sí lo tenemos que realizar, y después el trabajo propio del judo.
La fuerza es muy entrenable, muy entrenable. Tenemos que trabajar tanto la fuerza como la potencia. La potencia es la fuerza en velocidad. Y después otra de las cosas que uno de los ejercicios que casi nunca hacemos es el trabajo de fuerza excéntrico. Nosotros todo lo que hacemos es concéntrico, ¿sí? No sé si hacemos el tríceps, ahí concéntrico. Ahora, nosotros tenemos mucho trabajo excéntrico, ¿sí? Porque nosotros para meter un hipotensional hacemos trabajo excéntrico de pectorales, ¿sí? Para ir a buscarlo, para abrir, para traccionar, todo lo que sea tracción y empuje es trabajo excéntrico. Hoy en día, el trabajo muscular en el gimnasio no se trabaja por grupo muscular. Nosotros no ponemos pectorales, ponemos tracción de tren superior, empuje superior, tracción inferior, empuje inferior. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar los movimientos y no los músculos. Tenemos que sacarnos de la idea de decir 3 de 10 de pectorales. Tenemos que hacer 3 de 10 de tracción de tren superior. 3 de 10 de empuje de piernas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empujar, no vamos a trabajar el cuádriceps. Cuando estemos luchando vamos a decirle al cuádriceps, si hay cuádriceps, movete. Tenemos que hacer empuje y tracción. Entonces, la idea es rotación, antirrotación, hay varios tipos de entrenamiento, ¿sí? Pero bueno, rotación, antirrotación de tronco, toda esa forma tenemos que entrenar la fuerza de nuestros alumnos, no con el músculo, con el nombre del músculo. Y después los excéntricos son los que trabajamos en la flexibilidad, ¿sí? Bueno, nosotros hacemos la fuerza de brazos, la hacemos con las manos en el piso, llegamos hasta ahí y volvemos. Tenemos que ponernos con las manos más arriba para que el tronco baje más, y eso es un trabajo excéntrico de pectorales, ¿sí? Entonces trabajamos el excéntrico y el concéntrico, y si lo hacemos a velocidad, lo hacemos excéntrico, y empujamos, ese trabajo de empuje se llama pliometría, y eso es lo que nosotros necesitamos en judo, somos un deporte totalmente pliométrico. Pasamos de la extensión, pliometría es pasar de una extensión a una contracción rápida. Eso es pliometría, extensión, contracción rápida, que es lo mismo que sucede en un salto. En el judo tenemos extensión, contracción rápida, entonces ¿por qué no entrenamos la pliometría? ¿Y por qué no entrenamos el trabajo excéntrico? Uno de los músculos que más se lesionan es el isquiotibial. ¿Por qué? Porque trabajamos todo cuádriceps. Sentadillas, estocadas, peso muerto rumano, trabajamos todos cuádriceps. Y después, el salto también trabaja el cuádriceps. Y después no trabajamos casi nunca el isquiotibial. Hay un ejercicio que se llama nórdicos, que lo puso como se llama, FIFA 11+, que es un trabajo de entrada en calor que organizó la FIFA para la prevención de lesiones, que es cuando se ponen hacia arrodillados, desagarran los tobillos y las piernas el tronco va hacia adelante y hacia arriba con los tobillos apoyados, ¿sí? Eso es un trabajo excéntrico de isquiotibiales, se llaman nórdicos. Muy difícil de verlo así, pero bueno, si lo buscan isquiotibiales nórdicos, es lo que tenemos que entrenar para que nuestro isquiotibial sea flexible, es el que nos da estabilidad. Y después tenemos que trabajar la estabilidad de glúteos y el glúteo medio. Dejemos de pensar que el glúteo y el glúteo medio es solamente para sacar cola a las mujeres. El glúteo mayor es el que me da estabilidad en la bipedestación, ¿sí? Cuando yo estoy parada en dos piernas, es el glúteo mayor. Ahora, cuando yo estoy parada en una pierna, es el glúteo medio, es el que me da estabilidad. Entonces, ¿cuántos lances tenemos de todos los lances de piernas? Son todos. Tenemos apoyo a una pierna. Y no solo los de cadera también, necesitamos... Y los de cadera también, sí. todos los lances de pierna. Y de cadera No, estamos... los que hacemos judo tenemos que usarlo porque sí o sí, bueno, para todos, habrán notado que los judokas somos de tener cola porque justamente es un músculo que usamos mucho. Sí. Se usa tanto para el lance de cadera como hasta solo para mantenerse parado hace falta tener contraído el músculo porque justamente el judo es muy postural, tenemos que mantenernos parados, entonces es justamente un músculo que tiene que ser muy entrenado. En el glúteo medio, fundamental. Trabajo una pierna, trabajo en propriocepción,
trabajarlo con el BOSU a una pierna, trabajar, saltar y recepcionar una pierna. Los típicos de glúteos del gimnasio, aunque sea con las piernas estiradas, no importa, darle fuerza a ese glúteo medio. Y después, obviamente, todo lo que sea core. Tenemos que trabajar la fuerza en forma integral. No podemos trabajar la fuerza, acordarnos de decir a los 15, 16 años, trabajar la fuerza. Igual ya terminamos, esta era la última. Tenemos que trabajar las cualidades físicas, como vimos, la flexibilidad ya desde los 0 años la podemos trabajar. O sea que cuando si viene un nene de 3 o 5 años, 6 años, ya podemos trabajar la flexibilidad, la coordinación, la velocidad con el juego, podemos trabajar la fuerza, pueden estar empujando a la otra persona, solamente empujándose así del judo y en vez de bandas elásticas porque no van a coordinar el trabajo de estiramiento, de que la banda esté siempre estirada, con cinturones. Le pongo los cinturones y le hago mantener posturas con los cinturones. Todo lo que sea trabajo de relevos, de velocidad de relevos. Y después, sí o sí, tratemos de ponerle todos los condimentos propios del entrenamiento de neurociencia, que es muchos estímulos, no solamente para los chicos, ¿sí? Para los grandes también, y aprovechemos desde edades tempranas a trabajar la velocidad, la coordinación, para que un atleta llegue a los 15 años, 16 años, 17 años, completo en todo, con todas las cualidades físicas. No lo puedo empezar a trabajar a los 16 para que llegue completo a los 17. Trabajémosla desde que empiezan a entrenar en el dojo. No le tengamos miedo a ninguna cualidad física. Están preparados para realizarla. No le tengamos miedo más que nada a la fuerza. Es una de las cosas que yo más discuto. Dice, no, porque no puede hacer levantamiento olímpico. Tiene que hacer la técnica. No puede hacer sentadillas profundas. Tiene que hacer sentadilla profunda. Y otra de las cosas es, vuelvo a lo mismo, sé que me voy a repetir mucho en eso, no correr 40 minutos ni encerrarse 50 minutos en el gimnasio. No sirve. Tenemos que hacer las cualidades físicas, primero empezar las capacidades físicas de base. Rolar, reptar, lanzar, recibir, saltar, girar, todo eso en forma de juego. Una vez que ya empezó a trabajar dentro del deporte, empezar a trabajar las cualidades físicas mediante el juego. Relevos, manchas, y después treparse. Ponerle un cinturón y que se trepe. Treparse el chico, se trepa un árbol. Se sube un árbol, se trepa un árbol y después le tenemos miedo de que se trepe en un dojo que tenemos colchonetas abajo. Es no hay forma. Los chicos, aparte los chicos están preparados y son resistentes a realizar todo eso. Así que dejo de compartir pantalla. Bueno. Está perfecto, Caro. La verdad que me gustaría que tuviésemos más tiempo. Las cosas se dieron así. En estos momentos los Juegos Evita nos dio este espacio, así que bueno, por lo menos podemos disfrutar y por lo menos creo que creamos en los profesores ese espacio, esa intriga para que puedan seguir investigando. Sí, hoy no hablé de nutrición e hidratación, porque siempre los machaco en la Evita hablando de eso. Te estás metiendo eso, así que bueno, pero les abrís más puertas. Estás haciendo, sí. Estás abriendo nuevas puertas para que sigan investigando, porque como todo, sigue evolucionando desde el judo hasta desde la ciencia de la medicina, así que se puede seguir creciendo. Desde ya, te agradezco, Carolina, el gran esfuerzo que haces, no solo para los evitas, sino que te he visto trabajar. Creo que le recomendaría al Sensei Gallina que ya pases a hacer Dan, porque yo la consultaba y para mí Carolina ya es más que Dan, así que bueno, desde acá
le mando saludos al Sensei y que por favor, Caro creo que ya es más que gana. Así que, y bueno, muchísimas gracias por este No, esfuerzo, con nada. por compartir los conocimientos y abrirle las puertas al conocimiento a todos los entrenadores. Igual ahí Bueno, en la última diapo está mi mail. Igual yo ya creo que todos ya me conocen y tienen la mayoría me conoce y tienen mi celu. Si no, cualquiera que lo necesite, pásaselo, y si quieren el Power también no hay ningún problema. bueno, otra vez, muchas gracias y bueno, despido a todos y nos estaremos viendo en próximas ediciones que espero que no sean de esta manera. Sí, que sea vivo, que quiera tener mala Terrible, cuota con los evita. creo que nos toca ahora tener toda la libertad para poder encontrarnos y lo nuestro, hacer judo, poder estar pegados, hacer kubikata y agarrarnos, así que bueno, Sí, tratemos sí, de sí, sí, que por favor. esto haya sido un año de experiencia para crecer en muchos sentidos y bueno, y ahora poder volcarlos de vuelta al tratamiento. Carolina, muchas gracias Bueno, gracias a vos por la convocatoria. esperamos vernos muy, muy pronto arriba del tatami. Para todos, Dale, gracias y nos vemos. hasta luego. Adiós.